tardes. Vamos a estudiar el tema de triángulos. El tema enfocado para lo que es un ciclo Uneval, el ciclo Católica o ciclo San Marcos, ¿no? Muy bien, ¿no? El estudio del triángulo es muy importante, es la figura de repente más sencilla, ¿no? Que nos sirve como base para nuevas figuras, ¿no? Bueno, tiene aplicaciones reales, ¿no? Como el caso de la forma de las estructuras, ¿no? De repente, ¿no? Ciertos objetos, ¿no? Como digamos, lo que usan en las construcciones, ¿no? Esa especie de instrumentos, ¿no? Tienen formas acá triangulares, ¿no? Por la estabilidad que presentan, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces vamos a definir el tema de triángulos. Uno es la figura que se forma al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de línea recta, ¿no? Puntos no colineales van a ser aquellos que no se ubican en la misma recta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el punto A, el punto B y el punto C, los cuales son no colineales. Entonces vamos a unir dichos puntos mediante líneas rectas, digamos, entre segmentos de línea recta, la línea AC, la línea BC, por acá, la línea AB. Muy bien, ¿no? Y la figura que se va a formar como la unión de estas tres líneas es el triángulo, ¿no? Se puede indicar como que es la figura que está de celeste, ¿no? Por acá, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces esos puntos no colineales van a ser los vértices para el triángulo, ¿no? Entonces acá indicamos los vértices serían los puntos A, el punto B y el punto C. Los segmentos AB, BC y CA vienen a ser los lados para el triángulo, ¿no? Serían AB, BC y CA. Muy bien, esos vienen a ser los elementos para el triángulo, ¿no? Muy bien, en cuanto a la notación, la simbología que se va a utilizar, van a graficar un pequeño triangulito, van a poner los vértices, digamos, en este caso puede ser en cualquier orden, y esto se va a leer, se lee triángulo ABC. Triángulo ABC, ¿no? Triángulo de vértices A, B y C. Bueno, noten también que los vértices los estamos representando con letras mayúsculas, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces vamos a anotar ciertas regiones que se van a asociar al triángulo. Por ejemplo, ubicamos el triángulo en un plano, digamos que sea también el triángulo por aquí, triángulo ABC. Muy bien, y trazamos las rectas que contienen a cada lado, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces la región limitada, ¿no? Justamente la región que se va a indicar, aquí, bueno, de verdes, esto se va a denominar la región interior para el triángulo, ¿no? Esto es la región interior. Cuando me digan se ubica un punto en la región interior, ustedes van a ubicar el punto, ¿no? En cualquier parte de él, ¿no? Muy bien, ahora las regiones exteriores que se van a asociar al triángulo se van a determinar con las prolongaciones de dos lados y el tercer lado, ¿no? Esto se va a denominar la región exterior, la región que está de rojo, ¿no? Región exterior, pero relativa al lado BC. Relativa al lado BC. ¿Está bien? Análogamente vamos a considerar por aquí, esto sería la región exterior, relativa al lado AC, y finalmente esta región sería la exterior relativa al lado AB. Estas son las regiones que se van a asociar para el triángulo, ¿no? Y con las que se va a trabajar en los diversos ejercicios, ¿no? En exterior relativa al lado AB. Muy bien, justamente en estas regiones es donde se va a asociar ciertos ángulos, ¿no? Los ángulos que vamos a medir en la parte interna, lo vamos a nombrar por ejemplo aquí, esto que sea un alfa, beta y teta, ¿no? Estos vienen a ser los ángulos asociados, los ángulos internos, medidas de alfa, beta y teta. ¿Listo? Alfa, ¿no? Muy bien, y los ángulos externos vienen a ser justamente los que se van a medir en esas regiones exteriores, que sea X, por acá un Z, esto que sea igual a Y. Pero nota que por cada vértice se van a asociar dos, ¿no? Los cuales van a ser iguales por opuesto de vértice, ¿no? Él sería igual a Y y la aquí sería igual a Z, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, ángulos exteriores de medidas X, Y y Z. Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces ya tenemos
¿no? Las regiones, podemos ubicar puntos dependiendo de la región que se encuentre. Ahora veamos un elemento importante que es el perímetro y el semiperímetro, ¿no? Muy bien, entonces, sea por ejemplo acá, para el perímetro, a los lados se les suele nombrar con letras minúsculas, que eso ya es, ¿no?, cuestión de convención. El perímetro viene a ser para cualquier región que está limitada, ¿no?, la longitud de contorno. En este caso para él sería A más B más C. A más B más C. En general, cuando se trata de una región poligonal, se puede indicar de forma práctica, es la suma de sus lados, ¿no? Muy bien, ¿no? Y en cuanto al semiperímetro, ustedes pueden deducir fácilmente lo que es el semiperímetro, ¿no? Porque si tienen una operación, por ejemplo la suma, ¿no?, se define la semisuma, ¿no?, como resultado entre dos, ¿no? Pueden definir la semidiferencia, ¿no?, como la diferencia entre dos y así, ¿no? El producto en forma similar. Y el semiperímetro también sería de esta manera, ¿no? Sería A más B más C dividido sobre 2. Se suele nombrar con la letra P minúscula al semiperímetro. ¿Listo? Semiperímetro. Entonces, A más B más C sería 2 veces P, ¿no? Entonces acá se puede indicar, nombramos con 2 veces P el perímetro, ¿no?, que es A más B más C. Muy bien, esto también vamos a utilizar en los diversos ejercicios, también en el tema de áreas, ¿no?, también en el tema de, ¿no?, métricas, también se suele usar el perímetro y semiperímetro. Muy bien, ¿no? Ahora, en cuanto a los teoremas, se puede indicar como teoremas fundamentales. Para todo triángulo, primero planteemos respecto a los ángulos internos, digamos que él tenga medida alfa, el que sea beta, el que sea igual a teta. Entonces se cumple, ponemos aquí, se cumple que alfa más beta más teta va a ser igual a 180 grados sexagesimales, ¿no? Usualmente 180 grados lo mencionamos, ¿no? Bueno, por ahora solamente mencionamos las propiedades, ya más adelante se puede, ¿no?, una clase demostrativa. A ver, los ángulos externos vamos a considerar como los suplementos de los ángulos internos, ¿no? Ya lo hemos mencionado por ahí, este que sea X, esto que sea Y, el que sea igual a Z. Muy bien, entonces vamos a referirnos a sus medidas. El ángulo X, claro que esto se puede deducir en base al anterior, ¿no? Porque X más alfa 180, acá tenemos este ángulo más alfa de 180, quiere decir que esto representa el X, ¿no? Entonces esto sería beta más teta. El ángulo Y, ¿no?, el ángulo exterior de medida Y sería igual a alfa más teta, ¿no? Dos exteriores se dicen no adyacentes, hay que no estén a su costadito. El Z sería la suma de alfa y beta, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos la suma de los ángulos externos, ¿no? Entonces tendríamos X más Y más Z, ¿no?, como sumando las expresiones anteriores, van a tener 2 veces alfa más beta más teta, ¿no? Y eso sería 360 grados, ¿no? Muy bien, ¿no? Casi todos los problemas que tienen que ver con suma de medidas angulares tienen que ver con estas tres propiedades, ¿no? Veamos unas aplicaciones sobre, ¿no?, justamente estos teoremas. A ver, en la aplicación 1 le hablan de que se tiene un triángulo donde dos ángulos internos miden 4x y 6x, ¿no? Entonces planteemos la solución. Grafiquemos el triángulo más o menos por aquí, ¿no? Ponemos acá la resolución. ¿Listo? Las medidas son 4x y él es 6x, ¿no? ¿Listo? Nos hablan del triángulo, ¿no? Significa que los vértices van a ser puntos no colineales. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Y nos piden analizar el mayor valor entero para x, ¿no? Entonces acá ponemos como parte de la solución, nos piden x, pero que sea el mayor entero. Muy bien, ¿no? A ver, ¿cuál sería la idea? Como sabemos que la suma de los ángulos es 180, es decir, que la suma de los tres es 180, y este ángulo no se conoce, pero lo que yo sé que, ¿no?, los ángulos tienen medida positiva, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no?, que 4x más 6x, ¿listo?, más este ángulo 180, ¿no? Pero como este no está,
esto vendría a ser menos que 180, ¿no? O sea, la suma no se puede pasar de 180, ¿no? Por lo tanto, es una desigualdad. Acá tendríamos que esto es 10x menor que 180. Luego sacamos décima y tenemos que x es menor que 18 grados, ¿no? ¿Listo? Bueno, como x es menor que 18, entonces notemos los valores enteros que cumplen esa condición, ¿no? Sería 17, 16, así, ¿no? Como me piden el máximo, por lo tanto, el x sería igual a 17 grados, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si me piden el máximo entero par, sería ya 16 grados, ¿no? El problema solamente pide el mayor valor entero, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Pueden observar que a partir de, ¿no?, ciertos teoremas así simples, ¿no?, salen desigualdades, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Puede ser x mayor que beta, ¿no?, x mayor que teta, y acá la suma de dos ángulos menor que 360. A ver, en la aplicación 2 nos piden calcular la suma de x, y z. Ahora sí es una suma exacta. Muy bien, ¿no?, a partir del siguiente esquema, ¿no? ¿Listo? Ahí tenemos que él es x, 70, 60y, z, ¿no? Vamos a ponerlo bonito, z y 80 grados, ¿no? ¿Cuál va a ser la idea? Solamente analizar los triángulos, ¿no? Muy bien, claro que se podría de repente considerar este ángulo que es igual a este otro y así, ¿no? Pero la forma más fácil de que se junten esas medidas sería a partir del ángulo externo, ¿no? Por ejemplo, para este triángulo, el ángulo externo que relaciona a los dos sería todo esto, ¿sí o no? Aquí, ¿no? Allá. Este ángulo externo mide x más 70, ¿sí o no? Listo. Entonces, para estos dos ángulos, su ángulo exterior sería, ¿no?, el, ¿sí o no?, que es la suma de ambos, sería 60 grados más y. Y finalmente, para este triangulito, ¿no?, la suma de ellos dos viene a ser este ángulo externo. Entonces sería x más 80 grados, ¿no? Y aquí sabemos que todo esto viene a sumar 360 grados, ¿no? A ver, acá hubo un lapsus, acá es z, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Entonces tendríamos que la suma de todo, a ver, vamos a poner primero el x, el y y el z, más 60 más 80 más 70, 60 más 80 más 70, y esto viene a ser igual a 360 grados. ¿Listo? Muy bien, entonces el problema ya salió, ¿no? A ver, 60 más 80 más 70, ¿cuánto vendría a ser? Sino que es 210 grados, ¿no? Y acá estaría el x más y más z. ¿Listo? Por lo tanto, este valor va a ir a restar. Tendríamos que x más y más z, ¿cuánto va a salir? Esto va a restar y sería 150 grados. Esta es la aplicación, ¿no?, justamente número 2, que tiene que ver con ángulos externos. Muy bien, ahora pasemos a ver dos teoremas importantes respecto a lo que es las desigualdades, ¿no? Las primeras desigualdades en geometría. Justamente trata del teorema de la correspondencia y el teorema de existencia o desigualdad triangular, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces el teorema plantea lo siguiente, ¿no?, que en todo triángulo, digamos que sea el triángulo por aquí, ACB, ¿no?, tendríamos entonces que se cumple lo siguiente, ¿no?, que si A es mayor que B, entonces tendríamos que su opuesto a A, que se define como este ángulo, digamos que él mida alfa, el opuesto a B, que él mida beta, esos ángulos van a cumplir la misma relación de orden. Si A es mayor que B, allá entonces alfa va a ser mayor que beta, ¿no? Y al revés también se cumple, ¿no? Si alfa es mayor que beta, entonces A es mayor que B, ¿no? Por eso es que se usa este símbolo de sí solo sí, ¿no? En conclusión, tendríamos lo siguiente, ¿no?, que a mayor lado, vamos a escribir así, a mayor lado le corresponde, o se le opone, mayor ángulo. Le corresponde mayor ángulo. O su opuesto es el mayor ángulo, y viceversa, ¿no? Muy bien, entonces si A es mayor que B, entonces alfa es mayor que beta, ¿no? Muy bien, ahorita vamos a ver una aplicación. Ahora veamos el teorema de la existencia, ¿no? Son condiciones para que un triángulo exista, ¿no?
O sea, si le doy valores arbitrarios, no necesariamente va a existir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el triángulo ABC y se cumple lo siguiente, ¿no? Mucha atención. Se cumple que cualquier lado, digamos que sea A, va a ser menor que la suma de los otros dos lados, ¿no? A menor que B más C, ¿no? Como que es algo lógico, ¿no? Algo intuitivo que se puede apreciar, ¿no? Este lado B es menor que esta suma, ¿no? El lado B menor que A más C. Y finalmente el lado C es menor que A más B. Muy bien, ¿no? Entonces, en conclusión, de manera de conclusión o resumen, en conclusión tendríamos lo siguiente, ¿no? Que el lado, cualquier lado, por ejemplo el lado que mide A, es menor y mayor que algo, ¿no? El lado A siempre es menor que la suma y mayor que la diferencia, ¿no? Pero note que acá sería B menos C y acá sería C menos B, ¿no? Si no conocemos la relación de orden, lo vamos a poner así, ¿no? Como el valor absoluto, ¿no? O si no, ya el lado mayor menos el lado menor, si es que fueran datos, ¿no? Muy bien, entonces consideremos, a ver, un par de aplicaciones de estos dos teoremas. A ver, la primera aplicación es bastante sencilla, solamente basta a veces graficar, pero hay que analizar todo el triángulo, ¿no? Nos hablan del triángulo ABC, a ver, grafiquemos el triángulo ABC. Usualmente ocurre en los exámenes de admisión a veces que no están bien dibujados, ¿no? Entonces el dibujo solamente es una referencia, ¿no? A ver, tenemos el triángulo ABC, los ángulos internos en A le dicen que mide 50 y en B le dicen que mide 60 grados, ¿no? Nos piden averiguar cuál es el lado mayor. Muy bien, ¿no? Vamos a ponerle aquí este lado que mida A, el opuesto a B y el opuesto a C. ¿Listo? C minúscula, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, si nos piden averiguar cuál es el mayor lado, de hecho, entre los ángulos 60 y 50, vamos a observar que él es el mayor, entonces él sería el mayor lado entre ellos dos, ¿no? Pero hay que analizar los tres ángulos, ¿no? Por tal razón, vamos a hallar este ángulo de aquí. Sería, ¿cuánto? Como suman 180, este ángulo sería 70 grados. ¿Listo? Y con eso notamos que él es el mayor lado, ¿no? Perdón, el mayor ángulo, ¿no? Entonces, como el mayor ángulo, se pone así, como el mayor ángulo es 70 grados, poner así, entre comillas, ¿no? Entonces, el mayor lado sería su opuesto, ¿no? El mayor lado sería C, ¿no? Única así, este lado C que es justamente el lado AB. ¿Listo? Él sería entonces el mayor lado, ¿no? ¿Listo? Y si nos piden el menor lado, sería el opuesto al menor ángulo, ¿no? Que sería 50, ¿no? Y por supuesto el lado B es a lo que se denomina el lado intermedio. A ver, como segunda aplicación, ¿no? Como segunda aplicación, tendríamos justamente lo siguiente, ¿no? Nos hablan de que en un triángulo su perímetro es 20, ¿no? Eso vamos a poner acá, resolución. Ahí grafiquemos el triángulo de manera referencial, ¿no? Que tiene acá el triángulo. Muy bien, ¿no? Le dicen que su perímetro es 20, allá, o sea que la suma de los tres lados, ¿no? Sin forma práctica lo decimos, ¿no? Que A más B más C es igual a 20. Entonces nos piden hallar el mayor valor entero de uno de los lados, ¿no? Que sea, por ejemplo, el lado que mide A. ¿Listo? Entonces esto es dato. Y nos piden calcular, ¿no? El valor de A, pero que sea el mayor valor entero, ¿no? Eso implicaría buscar desigualdades, ¿no? Mayor entero. ¿Qué tendríamos entonces? ¿No? Las desigualdades surgen a partir inicialmente de ellos dos, ¿no? De la desigualdad de la existencia o correspondencia. En caso del problema, como no hay ningún lado, ¿no? Que se pueda decir que sea mayor, entonces vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Por existencia, el lado que mide A sería menor que la suma, ¿no? Menor que B más C. ¿Listo? Pero tenemos aquí que A más B más C es 20. Allá, entonces
para hacer algo rapidito, entonces planteamos lo siguiente, ¿no? Quiero que aparezca A más B más C, entonces a ambos lados le voy a sumar A. Acá le sumo A, me quedaría A más B más C, y acá le sumo A y me quedaría 2 veces A. ¿Listo? Como A más B más C es 20, ¿listo? Entonces tendríamos que 2A menor que 20, o sea que A es menor que 10. Bueno, como A es menor que 10, entonces vamos a afirmar lo siguiente, ¿no? Valores enteros para A sería 9, 8, así, ¿no? 7 hasta la unidad, ¿no? Que no puede ser 0. Por lo tanto, el máximo valor que nos piden sería 9. ¿Listo? A es igual a 9. Bien, continuemos entonces con lo que son las propiedades adicionales o complementarias de las propiedades básicas, ¿no? Del tema de triángulos, ¿no? Que tiene que ver todo con lo que es suma de ángulos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esta figura que justamente es bastante usual. Tenemos dos triángulos que tienen un ángulo que es opuesto por el vértice, ¿no? Entonces, en esa figura, a ver, ¿qué se va a cumplir? Que como este ángulo que se encuentra aquí es alfa más beta, pero también es omega más teta, entonces lo que se va a cumplir es que alfa más beta va a ser igual a omega más teta. ¿Sí? Entonces la suma de este par de angulitos, ¿no? Es igual a la suma de este otro par de ángulos. Muy bien, ¿no? Esta figura la vamos a encontrar bastante en los diversos ejercicios. Esta otra figura también es frecuente, a pesar que no se observa inicialmente algún triángulo. Entonces, en esta figura que se denomina cuadrilátero no convexo o cóncavo, se cumple que X, ¿no? Este ángulo que se encuentra aquí, va a ser igual a la suma de los otros ángulos alfa, beta y omega, ¿no? Es fácil que lo puedan verificar en su demostración. Pueden completar algún triángulo por aquí o pueden trazar esta línea más o menos por acá. Tener que la suma de estos dos ángulos es este angulito de acá y la suma de ellos dos es igual a este otro ángulo, ¿no? Muy bien, hay diversas formas de llegar a la demostración. A ver, en esta figura, ¿no? Que también es un cuadrilátero, se cumple lo siguiente, ¿no? Cuadrilátero convexo, la suma de dos ángulos internos opuestos, vamos a poner aquí, se cumple que la suma de X e Y va a ser igual a la suma de los otros ángulos externos, ¿no? Y opuestos, ¿no? ¿Listo? Entonces, X más Y va a ser igual a Z más W, ¿no? También lo pueden demostrar trazando la misma línea, ¿no? En forma similar a lo que se dijo ya. A ver, y esta figura, que tiene una forma de una letra A mayúscula, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? Que la suma de dos ángulos externos en todo triángulo, X más Y, va a ser igual a la suma de 180 más W, ¿no? Más el tercer ángulo interno. ¿Listo? Lo que tendríamos es lo siguiente, ¿no? Para su prueba, este ángulo de aquí sería 180 menos X y la suma de ellos dos va a ser igual a Y, ¿no? La forma de demostrarlo, ¿no? Muy bien, ¿no? También pueden aplicar suma de ángulos externos, ¿no? X, Y tendrían que prolongar por aquí, ¿no? Muy bien, ¿no? Veamos una de las aplicaciones de una de las figuras que se ha mencionado en la estrella, ¿no? Muy bien, nos piden calcular X sabiendo que los ángulos justamente en las puntas de la estrella son iguales. Muy bien, ¿no? A ver, ¿cuál será la idea para hallar el X? Muy bien, observemos lo siguiente, ¿no? Que vamos a sombrear la figura. Acá, ¿no? En ese cuadrilátero cóncavo está la propiedad anterior, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, vamos a poner así, ¿no? En esa figura que se ha sombreado, tendríamos que el ángulo X va a ser igual a la suma de alfa, alfa y alfa. Allá, o sea que el X viene a ser 3 veces alfa. Muy bien, ¿no? Ahora hallemos el alfa, ¿no? Pero como ya está claro que el X es 3 alfa, entonces el por opuesto por el vértice también es 3 veces alfa. Y vamos a señalar el siguiente triangulito, el triángulo ABC. ¿Listo? En ese triángulo que tendríamos que la suma de los tres ángulos es 180 grados, ¿no? En el triángulo ABC, que se va a anotar que alfa más 3 alfa, allá, o sea que es 5 alfa, es igual a 180 grados. Por lo tanto, alfa vendría a ser igual a 36, ¿no? ¿Listo? ¿No? 180 entre 5, 36, ¿no?
pero el x es el triple de alfa, ¿no? Por lo tanto, el x vendría a ser el triple de 36, sino que es 108 grados. Esto sería entonces la respuesta para esa aplicación justamente que se ha mencionado, ¿no? Muy bien, ¿no? Continuando con la parte final ya del tema de triángulos, veamos la clasificación. Hay dos maneras de clasificarlo, uno respecto a los lados y otro con respecto a los ángulos. Muy bien, entonces veamos con respecto a los lados, ¿no? Puede ser que los tres lados sean diferentes, en este caso se dice que es un triángulo escaleno, ¿no? Entonces ponemos así, ¿no? El lado A diferente de B, el lado B diferente de C y el lado C diferente de A. Como los lados son diferentes, se entiende que uno necesariamente es mayor que el otro, entonces también los ángulos internos van a cumplir esa misma relación de orden. Por ejemplo, acá le voy a poner lo opuesto a B, beta, lo opuesto a alfa y lo opuesto a C, teta, ¿no? Entonces con eso tendríamos lo siguiente, ¿no? Que también alfa es diferente de beta, ¿listo? Beta es diferente de teta y finalmente teta diferente de alfa. Muy bien, ¿no? Entonces el triángulo escaleno tiene sus tres lados diferentes y también los tres ángulos diferentes. Muy bien, ¿no? Triángulo isósceles. ¿Listo? ¿Qué viene a ser un triángulo isósceles? Va a ser aquel triángulo que tiene un par de lados que son de igual longitud. ¿Listo? También se verifica que los opuestos a esos lados vienen a ser ángulos de igual medida, ¿no? ¿Listo? Muy bien, entonces al tercer lado se le va a denominar base. Entonces, cuando le digas que tiene un triángulo isósceles de base, por ejemplo, AB, significa entonces que los otros dos lados vienen a ser iguales, ¿no? ¿Listo? Es el triángulo isósceles, ¿no? ¿Qué más se cumple? Hace un momento indicamos una aplicación donde la suma de los tres ángulos es 180 y la suma de dos de ellos es menor que 180. Eso quiere decir que si 2 alfa es menor que 180, entonces alfa es menor que 90 grados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que alfa viene a ser o representa un ángulo agudo. Muy bien, y finalmente el triángulo equilátero va a ser aquel triángulo que tiene sus tres lados de igual longitud, ¿no? Se puede afirmar isósceles de 2 en 2, quiere decir que los tres ángulos internos van a ser iguales a 60 grados, ¿no? Porque la suma de los tres es 180 grados, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces tenemos ya la clasificación respecto a los lados, escaleno, isósceles y equilátero, ¿no? A ver, la segunda clasificación es respecto a los ángulos. Puede ser que ese triángulo tenga un ángulo recto, en tal caso se va a llamar triángulo rectángulo, ¿listo? Los lados que lo conforman se denominan catetos, ¿no? El opuesto a 90 viene a ser el mayor lado, que se va a llamar hipotenusa. ¿Listo? Bueno, hay un teorema que se cumple con los tres lados, es el denominado teorema de Pitágoras, ¿no? Se cumple que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Teorema de Pitágoras, es su demostración en el tema de métricas. Y también los ángulos, justamente los otros ángulos que no son el ángulo recto, se van a denominar ángulos complementarios, ¿no? Sino que, porque la suma es 90 grados, ¿no? Teta más beta es 90 grados. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Y si un triángulo no tiene ángulo recto, se va a llamar triángulo oblicuángulo. ¿Listo? Un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no es triángulo rectángulo. Puede ser que los tres ángulos sean menores que 90. En tal caso se va a llamar triángulo acutángulo. Atención, triángulo acutángulo. Y si tiene un ángulo que es mayor que 90, por supuesto menor que 180, si x es mayor que 90, entonces él viene a ser un triángulo obtusángulo. ¿De acuerdo? Si es obtusángulo, de hecho, si él es el mayor que 90, es el mayor ángulo, entonces él sería el mayor lado, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces tenemos ya la clasificación. A ver, a manera de observación, a ver, veamos ciertas situaciones que se van a presentar. Por ejemplo, ¿qué ocurre si un triángulo tiene 90 menos alfa y 2 alfa como ángulos internos? ¿Qué tipo de triángulo va a ser? ¿No? Podemos ensayar de repente haciendo que alfa sea 20, ¿no? Sería acá 40, 70. Si fuera de repente 15, sería 30 y 75.
Muy bien, ¿no? Para todos los casos se va a cumplir siempre que ese es un triángulo ¿de qué tipo? Verifiquen los ángulos bien, ¿no? ¿No? Porque los tres suman 180. Este ángulo que se encuentra aquí, que no lo voy a escribir, es 90 menos alfa, ¿no? Porque los tres suman 180. O sea que es un triángulo necesariamente isósceles. Muy bien, ¿no? Y finalmente, si un triángulo isósceles, ¿no? Se puede indicar así, tiene un ángulo que mide 60, entonces ese es un triángulo equilátero, ¿no? Sino que los otros ángulos van a ser iguales y como suman 180 con él, sale un triángulo equilátero. Y puede ser que no sean otros dos lados, ¿no? Por ejemplo, puede ser de esta manera, ¿no? Digamos que él sea 60 y que él sea un A y que él también sea igual a A, ¿no? Con lados iguales, ¿no? También se demuestra que es equilátero. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a considerar un par de aplicaciones, ¿no? A ver, nos indican lo siguiente, ¿no? Que un triángulo escaleno tiene dos lados que miden 4 y 7 unidades. Nos piden calcular los valores enteros del tercer lado, ¿no? Muy bien, veamos la resolución. Ahí tenemos ciertos datos, aparte de que los lados miden 4 y 7. ¿No? Vemos que este lado mide 4, este lado mide 7, esto que sea igual a X. Muy bien, el primer dato que tenemos es que es escaleno, ¿no? Quiere decir entonces que como el triángulo es escaleno, X tiene que ser diferente de 4 y X tiene que ser diferente de 7. ¿Listo? A los valores que nos salgan, de repente contienen a 4 y a 7, los vamos a descartar. Y lo siguiente sería considerar, ¿no?, existencia, ¿no? ¿Listo? Las condiciones para que el triángulo exista, ¿no? Por existencia, tendríamos que el X es menor y mayor que algo. El X viene a ser menor que la suma de los otros dos lados, que sería 11, ¿no? 7 más 4 es 11, y mayor que la diferencia, ¿no?, que sería 7 menos 4, que sería 3. Muy bien, entonces inicialmente vamos a poner los valores enteros del X, sería 4, bueno, vamos a escribir todos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, como ese conjunto de valores tenemos que contiene a 4 y a 7, y eso hace que el triángulo no sea escaleno, eso se va a descartar. ¿Listo? Entonces tendríamos los valores para el X, ¿no? Finalmente serían ¿quiénes? A ver, por lo tanto el X sería 5, 6, 8, 9 y 10, ¿no? 5, 6, 8, 9 y 10. Muy bien, entonces tenemos 5 valores para el X, ¿no?, enteros. Muy bien, ¿no? Veamos la segunda aplicación. ¿Listo? A ver, le indican lo siguiente. En el gráfico AD es igual a BC y es igual a CD, ¿no? A ver, AD, este lado le ponemos un A, es igual al lado BC, que está por aquí, el A, y también es igual a DC, y también es igual a A. ¿Listo? Entonces tenemos parcialmente algunos isósceles. ¿Listo? Entonces el primer paso es señalar que el triángulo ADC es isósceles. Como es un triángulo isósceles, va a tener dos ángulos iguales, ¿no? O sea, el de aquí también sería 2x. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Tenemos que él es 3x y él es 11x. Se podría calcular este ángulo, ¿sí o no? Este ángulo va a ser importante porque, ¿no?, estos dos lados que son iguales conforman todo este ángulo. A ver, este angulito que se encuentra aquí lo pueden calcular en el triángulo ABC, entonces eso lo ponemos aquí. En el triángulo ABC tendríamos que la medida del ángulo ACB, ¿a qué va a ser igual? A ver, como suman 180, ellos dos suman 14x, o sea que este ángulo sería 180 menos 14x. ¿Listo? ¿Listo? Sería igual a 180 menos 14x. Eso quiere decir que todo este ángulo sería 180 menos
12x, ¿sí o no? ¿Está bien? Menos 12x. Entonces, como los lados que lo conforman son iguales, vamos a trazar la línea BD para calcular los otros ángulos. No está muy bien hecho el gráfico. No se olviden que el gráfico es solamente una referencia. Es un triángulo isósceles, quiere decir que los opuestos a los lados iguales vienen a ser estos dos ángulos, que como él es 180 menos 12x, ellos tienen que sumar 12x, ¿sí o no? Entonces cada uno va a ser 6x y él también debe ser 6x. ¿Listo? Entonces estamos demostrando que en el triángulo BCD hay dos ángulos iguales, ¿no? El ángulo CBD, que es igual a la medida del ángulo BDC, e igual a 6x. Muy bien, ¿no? A ver, pero eso no queda ahí, ¿no? Como esto es 6x y esto es 11x, allá quiere decir que este ángulo vendría a ser 7x, ¿no? Disculpen, 5x, ¿no? Si no, la suma es 11x. Por lo tanto, acá tenemos 5x y él también es 5x, ¿no? Allá, entonces tendríamos que en el triángulo ABD hay dos ángulos que miden 5x, ¿no? Él es 5x y él es 5x. O sea que es un triángulo isósceles. Ese triángulo isósceles hace que el lado AD sea igual que el lado BD e igual a A. ¿Sí o no? Es el lado de blanco vale A. Entonces el triángulo que es sombreado va a tener sus tres lados iguales, ¿no? Entonces, finalmente ya se demuestra que el triángulo BCD es un triángulo, sino equilátero. Por lo tanto, como es un triángulo equilátero, cada ángulo viene a ser 60, ¿sí o no? Entonces tendríamos que 6x igual a 60, con lo cual el x vale 10 grados, ¿sí o no? Vamos a continuar ahora con unas aplicaciones sobre el tema de triángulos. Muy bien, entonces en este primer ejercicio nos piden calcular x, ¿no? X se encuentra por aquí, sabiendo que el lado AB es igual al lado AC, el lado AB es igual al lado AC, se podría señalar eso de esta manera, digamos que esto sea un A y también es igual a A, o se puede usar ciertos símbolos, y el dato numérico es que él es 40, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería la idea en ese problema? Siempre lo más sencillo que se va a hacer es, como se dice, llenar ángulos, ¿no? Algunos plantean como angulitos, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora si no sale con esa forma se podría pensar en algún trazo adicional o alguna construcción, ¿no? Pero el problema, así como está, lo reconocemos que es solamente con triángulos, ¿no? Por ejemplo, aprovechar este 40 grados de la siguiente manera, que este ángulo con este otro ángulo, ¿no? Van a sumar 40, ¿no? Que es el punto M, ¿no? Entonces voy a llamarle a este ángulo un alfa, ¿listo? Ponemos así, ¿no? En el triángulo ABM, que se cumple que alfa más teta es 40 grados, ¿de acuerdo? Alfa más teta es 40, ¿no? Muy bien, o sea que aquí tenemos alfa y tenemos teta, o sea que todo este ángulo de aquí sería 40 grados, ¿de acuerdo? Se puede reemplazar todo esto, allá esto vale 40, y como AB es igual a AC, quiere decir que todo este ángulo de aquí sería X, ¿no? ¿Está bien? Porque es isósceles, ¿no? Dos lados iguales, dos ángulos iguales, ¿no? Por lo tanto, ya en el triángulo ABC vamos a plantear lo siguiente, que X más 40 es 180 grados, ¿no? 2X más 40 es 180 grados, sino que se puede plantear ya de frente el X. Esto va a ir a restar, sería 140. Por lo tanto, el X sería igual a 70 grados. Muy bien, esta sería entonces la primera aplicación. Veamos el segundo ejercicio, ¿no? El segundo ejercicio. Le dicen en el gráfico se cumple que 2 veces B doble o 2 omega es alfa más teta, ¿no? Reconocemos los ángulos, por aquí estaría el alfa, aquí está el ángulo que mide teta, y acá está el B doble, ¿no? U omega, ¿no? También le dicen que AD vale 3, este segmento vale 3, y que el lado AC, todo este lado vale 8. A ver, si todo este lado vale 8, eso quiere decir que como él es 3, fácilmente nos damos cuenta que él es 5. Y nos piden calcular el lado BC, ¿no? Que le voy a poner X. Entonces también indicamos aquí
se nos pide calcular x. Bueno, ¿cuál va a ser la idea? Como se indicó inicialmente, es llenar ángulos, ¿no? A partir de los datos, ¿no? Tenemos que este ángulo mide alfa y la acá es teta, todo este ángulo es teta. Como la suma de los dos es dato, entonces vamos a considerar por aquí la parte externa. Prolongamos este lado y alfa más teta nos va a dar este ángulo externo, ¿sí o no? Este ángulo es alfa más teta, ¿no? Pero por dato, alfa más teta es 2 veces W. ¿Listo? Nos conviene ponerla así porque este ángulo es W, ¿sí o no? Entonces ahora nos concentramos solamente en este triángulo. Esto en este triángulo. Tenemos que él vale 2W y él es W. Allá quiere decir que este ángulo que se encuentra aquí, no se confundan con teta porque teta es todo esto. Este ángulo más W es 2W. Sino que esto vendría a ser W. Y que estaríamos demostrando que el triángulo DBC es un triángulo isósceles. ¿Listo? Dos ángulos iguales, isósceles. Por lo tanto, el X vendría a ser igual a 5, ¿sí o no? Bueno, finalmente veamos la tercera aplicación, tercer ejercicio. A ver, datos, BC es igual a 6. A ver, observen, ¿no? BC es igual a 6. BC vale 6. BD vale 4. Y nos piden calcular AD, ¿no? Nos piden hallar la distancia del punto A hasta el punto D. A todo esto le vamos a llamar X. ¿Listo? Nos piden calcular X. A diferencia de los problemas anteriores, que no se hizo prácticamente ningún trazo, acá sí, ¿no? Hay que hacer algún trazo, dadas las condiciones del ejercicio. Pero lo primero va a ser llenar ángulos, ¿no? Como este ángulo es 4 alfa y él es 3 alfa, ahí este ángulo se puede calcular, ¿sí, no? La suma de los dos es igual a 4 alfa, entonces él más él es 4 alfa, este ángulo sería alfa. Listo. Muy bien, listo, tenemos alfa, 3 alfa y acá 2 alfa, ¿no? Datos numéricos 4 y 6, ¿no? A simple vista uno se relaciona con el X. Pero si se relacionan, si es que este ángulo 3 alfa lo vamos a dividir, ¿no? Convenientemente, ¿no? Como acá hay un alfa y él es 3 alfa, voy a trazar a partir de B una línea, más o menos por aquí, que divida el ángulo de manera que esto sea alfa, y sino que este ángulo vendría a ser 2 alfa, ¿no? La finalidad de ello es aprovechar que se van a formar ciertos isósceles, ¿no? Bueno, el primer isósceles con el alfa y el alfa, que está aquí, esto es un triángulo isósceles, y el otro isósceles viene a ser de aquí, ¿no? Alfa más alfa es este ángulo, ¿no? Allá él es 2 alfa. 2 alfa y 2 alfa, entonces lo que resalta a simple vista sería que el triángulo BND es isósceles. Por lo tanto, quiere decir que como hay dos ángulos iguales, el lado ND viene a ser 4, ¿sí? ¿No? Dos ángulos iguales, dos lados iguales. Entonces, ND es 4. Muy bien. También observamos que el triángulo NBC, atención, observe, el triángulo NBC es también isósceles, ¿no? Tiene 2 alfa y él también es 2 alfa. Por lo tanto, ¿no? Lo ponemos acá, él también es isósceles. Por lo tanto, va a tener también dos lados iguales, ¿no? El lado BC es igual al lado BN e igual a 6. Él vale 6, ya tenemos parte de X. Como él es isósceles, ¿listo? Entonces dos ángulos iguales, entonces también tiene dos lados iguales, ¿no? Este lado sería 6, ¿no? El triángulo ABN es isósceles, por lo tanto, el lado AN es igual a 6. Por lo tanto, ya salió el X, ¿no? El X sería simplemente la suma de ellos dos, ¿no? Por lo tanto, el X sería igual a 6 más 4, ¿sí, no? Esto sería 10. ¿Listo? Y sería entonces la respuesta de esa pregunta, ¿no?